y que nos va a recordar Benjamín. ¿Cuál es el noveno mandamiento? ¿Cuál es? No mentirás. ¿Ya? No mentirás. Ese es el noveno mandamiento. Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, en Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20. Nuestro texto lema es de Filipenses 4:18. ¿Sí? 4:8, perdón, 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Bien? Bien, nos quedan 4 clases más o menos para terminar con los 10 mandamientos y espero que este texto ya lo sepamos. Lo sepamos tan bien como sabemos la frase que hemos memorizado de Sproul, que nos dice: cuando se descuida la ley de Dios, ¿qué pasa con el Evangelio? Se eclipsa. Cuando se descuida la ley de Dios, el Evangelio se eclipsa. Vamos a ir al Catecismo de Heidelberg de 1536. La pregunta 112. Esto está liberado, usted lo puede encontrar en internet y lo puede bajar, lo puede imprimir. Yo le recomiendo que lo baje. Algunas Biblias ya lo tienen. Sí, si no me equivoco, tanto la Biblia de la Reforma como la Biblia Herencia Reformada tienen el Catecismo de Heidelberg. Pero si usted lo quiere tener por su cuenta, porque bueno, es un documento muy importante, un documento histórico y muy importante, que aún al día de hoy sigue teniendo la misma firmeza e importancia que tuvo en 1500. Creo que aquí me equivoqué, creo que en 1560. Sí, al revés, doy vuelta a los números de repente. Eso era algo frecuente en mí. Doy vuelta a los números. En 1563. ¿Sí? La pregunta 112 habla del noveno mandamiento y dice: ¿qué se te pide en el noveno mandamiento? Muy bien. Que no levante falsos testimonios contra nadie. Que no interprete mal las palabras de los demás. Que no sea detractor ni calumniador. Que no ayude a condenar a nadie temerariamente y sin haberle escuchado. Que huya de toda clase de mentiras y engaños como obras propias del diablo. Si no quiero provocar contra mí la gravísima ira de Dios. Que en los juicios, como en cualquier otra ocasión, ame la verdad, la anuncie y la confiese sinceramente. Y por último, que procure con todas mis fuerzas defender la honra y reputación de mi prójimo. Que procure con todas mis fuerzas defender la honra y reputación de mi prójimo. La honra y la reputación de mi prójimo se puede hacer pedazos por medio de calumnias y murmuraciones. Murmuración es el equivalente de chisme, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la murmuración y qué es lo que hace la calumnia? Es destruir la honra y la reputación de mi prójimo. Ahora, ¿qué es calumnia? Calumnia es la acusación falsa con intención de causar daño o de perjudicar. Calumnia es la acusación falsa con la intención de causar daño o perjudicar.
murmuración es hablar entre dientes. Hablar así. ¿Ya? Murmuración. Hablar entre dientes manifestando desagrado, queja o enfado. Y siempre tiene la connotación de que se habla en perjuicio del ausente. Eso es murmuración. Eso es chismear. Eso es lo que la Escritura dice: no tolerarás al chismoso en medio de tu pueblo. Eso es lo que Proverbios dice: quita al chismoso y cesará la contienda. ¿Por qué? Porque la murmuración lo que hace es habla en perjuicio del ausente. Ahora bien, nosotros vivimos en una cultura donde algunas cosas no las consideramos malas. Veníamos hablando de que mi nieto de 4 años trata a una niñita de Hani, y la niñita le responde Hani. Y ese es un trato de esposos. Significa dulzura. Pero mi nieto de 4 años se trata así con otra niñita que no es su hermana. Entonces, la mamá de la niñita le preguntó: ¿por qué le dices Hani a Mateo? Y ella le dijo: porque es mi esposo. Así que mi nieto de 4 años está casado. Se trata de esa manera. Nosotros no nos tratamos así. Nosotros decimos la gordi, chanchita, chanchito, guatón, negro, vieja, ¿verdad? Todo adjetivo cariñoso. ¿Ah? Y eso cuando estamos de buena. O sea, es muy diferente. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a eso. Como lo tomamos como la normalidad. De la misma manera nos hemos acostumbrado con la mentira. Me iba conversando con un hermano y me decía que estaba asombrado de que cómo usamos todos los días la mentira. Y no se nos da nada. Y hablamos de esa manera y hablamos igual que quienes no conocen a Dios y somos mentirosos. Lo mismo pasa con la murmuración. Ahora, si usted le dice a alguien: oye, eres un mentiroso, ¿verdad? Se va a espantar. No admitimos que somos mentirosos. Y tampoco admitimos que somos chismosos. ¿Verdad? O sea, no, o sea, chismosa fulana, pero yo no. Y eso es porque hacemos unas diferencias que la Escritura no hace. Porque murmurar, no es preciso que se trate de mentiras. Puede ser la verdad. La murmuración puede difundir muchas cosas que son verdad, pero a espaldas de la persona. Eso es murmuración. Decir cosas que son verdad, pero en el contexto de la difamación, eso es murmuración. Vamos a suponer. Un ejemplo, porque muchas veces las personas dicen: ah, pero un ejemplo. Bueno, un ejemplo. El hijo de un matrimonio llegó ebrio a la casa. Y usted que vive al lado, lo vio. Vio que llegó ebrio. Y además escuchó a su vecina, en este caso, que le llamó la atención porque llegó ebrio. Entonces usted tiene claro: llegó ebrio. Y usted va y se lo cuenta a otra persona.
Está contando una verdad, pero está siendo chismoso. Porque el tema no es que usted cuente la verdad, sino que está contando algo que no le corresponde. Y está haciendo partícipe a otro de algo que es verdad. Y usted cree, nosotros creemos en Chile, de que porque lo que decimos es verdad, entonces eso no es murmuración. Es murmuración. Es chisme. Eso no lo debemos hacer. Eso es transgredir el 9º mandamiento. ¿Por qué? Porque ataca la honra y la reputación de otra persona. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿No nos damos cuenta? ¿Sí o no, hermano? Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad? Atacamos la honra y la reputación de otra persona. La otra persona no necesita que yo la hunda más todavía. Porque ¿a qué soy llamado yo? Yo soy llamado a amar. A amar. Y cuando yo divulgo una falta real o ficticia de alguien, lo estoy amando. La reputación, dice Lutero, es algo que se roba rápidamente, pero no se restaura rápidamente. Usted difundió que el hijo de la vecina es un curado y a usted le quedó eso aquí. Y lo va a ver años después y lo va a ver y este es un curado. Así son. Porque nos acordamos de las cosas malas. Tenemos un cierto morbo con lo malo, con la maldad. Eso es consecuencia de que nuestra naturaleza caída. ¿Recuerdan nuestra confesión? Artículo 9, capítulo 4, capítulo 9, artículo 4. En razón de el pecado que todavía nos queda. No queremos ni total ni únicamente lo que es bueno, sino que también queremos lo que es malo. Ahora bien, ¿surgen problemas en las congregaciones? Surgen problemas, ¿verdad? Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contienda. Aquí tenemos la murmuración acompañada de la contención. Y nos dice que todo lo que debemos hacer es sin murmuraciones y contiendas. Ahora bien, yo estuve pensando en esto y no soy muy bueno para los dibujos, por eso que lo voy a hacer de esta manera. Vamos a suponer, este es el hermano A, este es el hermano B, este es el hermano C, por aquí está el hermano D, aquí está la hermana F, aquí está la hermana H. ¿Sí? Todos ellos están en una comunidad de fe que ha sido mandada a amarse. Eso es un corazón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. No sabemos cómo. Hay explicación para esto, pero nosotros no la sabemos. Aquí se produce un quiebre. Ya la amistad y la armonía entre estos dos hermanos o hermanas no está. Y uno la nota. Es como cuando se invierten los polos de los imanes. ¿Han hecho eso? ¿Verdad? ¿Se pueden juntar los polos iguales? No.
yo a mis nietos de 4 años les compré unos trencitos con imanes de madera. Y le dije, mira, te voy a mostrar un truco. Sin tocarlo, voy a hacer que se mueva. Y me miraban así como que yo estaba. Entonces doy vuelta el carrito del tren, y cuando estaba como así de distancia, y el otro empieza a moverse. Y quedo así como, Tata sabe el truco. El electromagnetismo es una ley del magnetismo, los polos opuestos se atraen, polos iguales se rechazan. Y eso pasa. ¿Por qué pasa esto? Nosotros no lo sabemos, nosotros solamente observamos esto. No lo sabemos. Nosotros lo observamos, sí. Nos damos cuenta. Y de repente puede haber aquí una hermana Z que no tiene idea. Ella no se ha dado cuenta. Y hay otro hermano, ya, el hermano W, tampoco. Ella vive en su mundo, todos los hermanos se aman, no se ha dado cuenta. Pero hay otros que sí se dieron cuenta. Entonces comienza, no hay murmuración en principio, pero si uno comienza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Hay explicaciones para eso. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, nos habla de que esto pasa cuando hay falta de perdón. Falta de perdón. En Efesios 4, los versículos 26 y 27, nos habla de que hay enojo. Enojo. En 2 Corintios 11, 14, nos habla de que hay engaño. Han sido engañados por Satanás. Dice, no es maravilla porque el mismo Satanás dice, se viste como ángel de luz. Ha sido víctima de engaño. Y en 2 a los Corintios 2:26 y primera de Timoteo 3:7 nos habla de la misma cosa. Este es 26 por si acaso. Nos habla del lazo del diablo. ¿Ah? 2 de Corintios 2:26. ¿En su Biblia no está ese? A ver. No es el 2:17. Bueno, es un... Se lo estoy leyendo, no lo voy a buscar ahora, pero habla del lazo del diablo y en uno es por estar... No es 2 Corintios, 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:26. Sí, 2 Timoteo 2:26. Entonces, 2 Timoteo 2:26. En ambos textos habla del lazo del diablo, pero en uno obedece a que están cautivos. Cautivos. Y la idea de la palabra ahí es de que es la insensatez. O sea, son cautivos de su propia insensatez. ¿Sí?
Y en 1 Timoteo 3:7, el lazo del diablo consiste en tener mal testimonio. Estas son algunas de las razones por las cuales acá se produjo esto. Ahora, estos que están aquí y que están viendo la situación, no saben eso. No lo saben. ¿Qué es lo que ven? Ven que donde antes había concordia, hoy día ya no hay. Eso es lo que ellos ven. ¿Sí? Ahora bien, es natural que nosotros queramos saber. Es normal. Pero, como en todas las cosas, eso tiene una responsabilidad. Romanos capítulo 15, versículo 14, dice que alguien que lo lea. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Llenos de bondad y llenos de conocimiento. De tal manera que, ¿qué es lo que pueden hacer? Amonestaros los unos a los otros. Amonestar. ¿Qué es amonestar? Yo conocí esta palabra. ¿Ah? Bueno, yo conocí esta palabra cuando estuve en el industrial. Porque a las 3 amonestaciones mandaban a llamar al apoderado. Llama la atención. Es una llamada de atención severa. Una amonestación. ¿Y por qué dentro de una congregación se hará necesario que dice que nos amonestemos y dice unos a otros? ¿Por qué se hace necesario eso? Amonestar, bíblicamente la palabra significa poner en la mente del otro. ¿Sí? El diccionario dice que es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Eso es amonestar. Pero para hacer eso, la Biblia a mí me dice que yo debo estar lleno de bondad y lleno de conocimiento. Por lo tanto, no solamente es conocimiento de lo que dice la Biblia. Yo debo conocerme a mí mismo. Gálatas 6:1. Considerándote a ti. Y yo debo conocer también la naturaleza humana. ¿Por qué debo conocer la naturaleza humana? Porque si yo parto con la idea que tiene el mundo de que en el fondo todos somos buenos, estamos sonados antes de partir. ¿Sí? Y luego yo debo conocer qué pasó. Yo quiero amonestar, recordemos eso. Entonces yo tengo que conocer estas cosas, tengo que conocer la Biblia, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que conocer la naturaleza humana y tengo que conocer qué pasó. Porque así observándolo yo no lo sé.
Entonces ahí es donde se hace necesario conocer ambas versiones de una situación. Siempre y cuando Dios me haya llamado a mí a amonestar, porque tengo estas cosas. Sí. Pastor, entonces no es conveniente que un hermano nuevo en la fe amoneste a otro. Normalmente eso es un signo de soberbia. No, eso no es conveniente que un hermano. No es conveniente. No es conveniente. Entonces, cuando yo conozco estas cosas, yo puedo amonestar. Yo quiero mediar en esta situación, no mediar. Porque no se trata de que, bueno, se detuvo un poco y se detuvo un poco, no. Aquí estamos hablando de amor por la verdad. Ahora, muchas veces nos enfocamos en esto. Queremos saber, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero saber. ¿Por qué quieres saber? ¿Vas a contribuir en algo con tu hermano? Porque hay mandamientos que permanecen inalterables. ¿Cuáles? Yo soy llamado a amar. Soy llamado también a servir. ¿Sí? Y también soy llamado a amonestar. Pero esto tiene algunos requisitos que ya los vimos ahí. Lleno de bondad y lleno de conocimiento. Por lo tanto, si yo me conozco y digo, no, la verdad que yo no estoy capacitado para esto, no me meto. Porque lo único que yo hago al intentar averiguar qué pasó es satisfacer mi curiosidad. Y eso no es bueno. Pasó algo, los demás lo ven, quieren saber, pero no es legítimo. Salvo que sea llamado a cumplir con amonestar. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, ya lo vimos. Falta de perdón, enojo, engaño de Satanás, cautivo de la propia insensatez, por mal testimonio. Estas cosas en cualquiera de nosotros van a provocar estas fricciones que finalmente terminan por apartar a los hermanos. El apóstol Juan en su primera epístola dice que si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando caminamos en la luz del Señor, no significa que tengamos un andar perfecto, ninguno lo tiene. Pero si caminamos en la luz del Señor, la sangre de Jesucristo hace su obra de gracia en nuestras vidas y podemos tratarnos, muchas veces obviando nuestros propios pecados. Pero si no andamos en luz, no. Por eso es que Pablo, y aquí vamos a hablar de quienes están en el liderazgo de la iglesia, porque si es así para los líderes, ¿cuánto más es para todo el resto de la congregación? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Ten cuidado de ti mismo. ¿Pero acaso no había sido puesto en ese lugar por imposición de manos del presbiterio?
¿Acaso no había sido enseñado por el mismo apóstol Pablo que lo prohijó y anduvo con él durante años? Eso no basta. Ten cuidado de ti mismo. En Hechos capítulo 20, versículo 30. En ese pasaje el apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Se trasladan algunos kilómetros hasta las playas de Mileto y ahí les habla Pablo. Los ancianos son los pastores de la iglesia en Mileto. En Éfeso. Y les habla. Y les dice, yo sé que ya ninguno de vosotros va a ver más un rostro. Pero les dice algunas cosas. Pero yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios. Y les dice, y yo sé que después de mi partida se introducirán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esa era una de las advertencias. Y es fuerte. O sea, es como decirles, miren, ustedes son los pastores, pero ustedes van a tener un actuar de negligente. Porque de la única manera que se meta un lobo en la congregación es que los líderes no estén con el ojo avisor viendo quién se está metiendo en la congregación. Le está advirtiendo eso. Se introducirán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán en el rebaño. Pero la otra advertencia es más terrible todavía. Porque les dice en el versículo 30, y aún de vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros mismos. Estamos hablando aquí de ancianos, de hombres que han sido ungidos y que tienen un llamado al ministerio. Y habla de ustedes mismos, se va a levantar, ahí los tiene al frente, de ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay un cuidado por el cual debemos cada uno de nosotros velar por nuestras almas. Por eso no debemos cansarnos de orar unos por otros. Y días atrás yo les decía a mis hermanas, oren por sus esposos. Oren por sus esposos. No dejen de orar por ellos. Porque la estabilidad del hogar está en que el esposo sea temeroso del Señor y sea fiel al Señor. Y los dardos del maligno van a apuntar ¿dónde? A la cabeza del hogar. Por lo tanto, mujeres, oren por sus esposos. No los dejen. Y en una congregación, la cabeza. Miren a Diótrefes ahí en la tercera epístola de Juan. ¿Y cómo ese hombre llegó a ser anciano en la iglesia? No recibía al apóstol Juan. Y a los que querían recibirlo, los echaban de la iglesia. Debemos cuidarnos. Y debemos proceder según el Señor nos muestra. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, los versículos 1 al 14, el apóstol les habla, hay un título ahí que habla sobre la idolatría, pero en realidad es más que eso, porque abarca diversas transgresiones a la ley de Dios. 1 Corintios 10, del 1 al 14. Y menciona, por ejemplo, los casos de murmuración, los casos de queja, que encontramos en Números, capítulos 16 y 17, 2 capítulos para la murmuración. Éxodo 16, otro capítulo para la murmuración. Y Números 21, versículos 4 al 9. Pero antes también, en Números, en el capítulo 12, encontramos otro evento donde también interviene la murmuración en Israel. En este pueblo que está recién saliendo
de Egipto. El número 12 fue los hermanos mayores de Moisés. Desconocieron a su hermano. Luego, más adelante, la rebelión de Coré, Datán y Abiram, con más de 250 hombres que eran los príncipes, o sea, eran mucho más de 250. Y el apóstol Pablo dice, miren, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas existen, estas cosas pasan, pero la Escritura nos muestra vez tras vez cómo debemos proceder ante esto. Y la manera de proceder no tiene que ver con lo que siempre hemos hecho en nuestras familias. La manera de proceder no tiene que ver con lo que se estila en la sociedad. La manera de proceder tiene que ver con lo que Dios dice en las Escrituras. Y en la palabra de Dios encontramos guía para estas cosas. Cuando una persona solo quiere saber por saber y no hay detrás ese llamado a confrontar, se le hace un flaco favor a la persona, porque se contribuye a la victimización. Y resulta que encontramos Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso es una causa digna para lamentarse. Mi pecado. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, les dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Pues si todavía buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Le está hablando así a los Gálatas. A los mismos Gálatas, en el capítulo 4, versículo 16, les dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Es que acaso Pablo no tenía ningún vínculo con los Gálatas? ¿Que podía hablarle de esa manera? No. Fue Pablo el que llevó el Evangelio a Galacia. Y lo encuentra ahí en Hechos 14. Cómo Pablo le lleva el Evangelio a Iconio, a Listra, a Derbe y a Antioquía de Pisidia, que no estoy seguro si pertenece a Galacia. Sin embargo, pese a que él los trata de esta manera, también le dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero es a los mismos a los que le dice: oh Gálatas insensatos, capítulo 5 de Gálatas. Entonces, las palabras de aliento, de afecto, también están junto a palabras de reprensión. Aquí hay más de uno a los que en alguna oportunidad me ha tocado reprenderlo de manera severa. Yo les pregunto, no levanten la mano, no digan nada. Yo les pregunto, ese momento fue amargo, ¿verdad? No digan nada. Fue amargo. Muchas veces lágrimas subieron. Pregunto ahora, ¿su pastor cambió con ustedes? Cuando hubo ese arrepentimiento, ¿nos volvió a quedar todo como si nada y vamos adelante? ¿Verdad? Pero hubo que reprenderlo. ¿Por qué? Porque había una acción pecaminosa que iba a estorbar no solamente el andar de alguno de ustedes, sino que iba a ser un estorbo en
la congregación. Como dice el autor de Hebreos, al que ama, Dios lo disciplina. No tenemos ninguna duda de que Dios nos ama, pero tampoco tenemos ninguna duda de que Dios nos disciplina. Y esa disciplina muchas veces es dura, es dolorosa, pero es para nuestro bien. Esa tarea de reprender es una tarea que tiene el pastor. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reprender no es un trabajo alegre, no es algo que emprendamos, que bueno, voy a reprender. No. Pero es una tarea que Dios nos ha encomendado y que debemos hacerla. Y cuando el hermano o la hermana se arrepiente, ¡qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Y si no se arrepiente? Algunos de ustedes se arrepintieron en el mismo momento que hablamos, y otros dejaron pasar un día. Pero en ese momento de la arrepentición y en que se volvieron al Señor, ese momento fue muy duro. Y algunos permanecen en rebeldía por más tiempo. Y eso es difícil de llevar. Por eso es que el apóstol Pablo no se hacía ninguna ilusión con las congregaciones. Y en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 5, los versículos 19 y 20 hablan acerca de algunos cuidados que se deben tener con el anciano. Y en el versículo 20 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué es esto? Porque el anciano es el que está llamado a reprender. Y reprender es más que amonestar. Muchas veces es más duro. Reprender es reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Eso es reprender. En la Biblia la palabra significa imponer sobre. Por implicación significa censurar, prohibir, reconvenir. Entonces, obviamente, si alguien no está dispuesto a reconocer su falta, se va a resentir, se va a resistir. Ahora, yo no digo que los pastores tengan la se me fue la palabra, como que son los únicos que pueden aprender. No, pero normalmente en una congregación son los que están más preparados. ¿Perdón? No, es más que facultad. La exclusividad, es como la exclusividad. El único. Claro, como que el único que puede reprender. No. Todos estamos llamados a cuidarnos unos a otros
y la amonestación y la reprensión es parte de ese cuidado. Pero recuerden, Romanos 15:14 nos dice que debemos estar llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Entonces, si usted durante tantos años se ha negado a leer las Escrituras, mire, mejor ni se meta. Si usted no conoce las Escrituras, por ende no conoce la naturaleza humana, no se conoce a sí mismo, no se meta. Pero ¿qué sí lo que puede hacer? Amar, servir. Ay, faltó aquí algo. Orar. Eso sí lo puede hacer. Eso lo debe hacer. Para esto usted no necesita conocer al detalle las cosas. Porque Dios nos manda a amar. Dios nos manda a servirnos por amor unos a otros. Dios nos manda a orar unos por otros. Finalmente, Primera de Timoteo capítulo 5, los versículos 24. Primera de Timoteo, no es. Ay, Señor. 4, 5. Sí, 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Versículos 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hay cosas que en el andar de una congregación no vemos, no nos damos cuenta. Y a veces podemos ver que el pastor está conversando por allá con alguien, y el que está ahí está con su cabeza agacha, no está pasando por un buen momento. Uno solo observó eso nomás. Algo pasa, obviamente, pero es una incumbencia saber. ¿A qué me manda? A amar, a orar, a servir. Miren qué es lo que pasa si usted conoce detalles. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que esa información va a quedar en su mente. Y eso es muy probable que después sea un obstáculo para que usted tenga comunión con el hermano. ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, acá que yo sepa, no ha pasado, entonces yo le voy a dar ese ejemplo, porque no ha pasado aquí, estoy seguro. Alguien le levantó la mano a su esposa. Y resulta que usted, que no tiene nada que ver con el asunto, se entera. Por una cosa o por otra se entera. ¿Cómo queda su disposición de corazón para con ese hombre? Y vamos a suponer que es un hermano. Sí, no pongamos los ojos en blanco con los hermanos. Sí, los hermanos somos malos. ¿Cómo va a quedar el corazón predispuesto hacia ese hermano? Yo no lo paso. No, me pega a la mujer. No lo paso. Y pasan los años y usted no lo pasa. Y resulta que el hombre se arrepintió con lágrimas. El hombre enmendó su vida. Nunca más lo volvió a hacer, pero en su mente usted lo tiene como un hombre golpeador. Al revés también.
He conocido casos de mujeres que le pegan a su esposo. Dios tenga misericordia de nosotros. Y en medio de todas estas situaciones que acompañan a una congregación, a una familia, porque en una familia no pasan cosas. ¿Verdad que sí? Y después uno no se entera, y pues ¿por qué se tiene que enterar? Yo he sabido que hay, por ejemplo, que hubiera un problema con alguien, dos personas tuvieron su problema. Lo único que hice fue, percibo que tuviste el problema, lo solucionaste, no me cuentes qué, solo dime, ¿lo solucionaste? Sí, pastor, lo arreglamos, estamos listo. ¿Qué pasó? No me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Que están bien. Gloria a Dios por eso. Entonces lo que sí le puede decir, mira, no va a ser la primera, ni va a ser la última. Va a volver a pasar. Porque así somos los seres humanos. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios. Porque de otra manera nosotros no podemos vivir. Necesitamos la gracia de Dios. Es solo por ella que estamos en pie. Y es solo por ella, por la gracia de Dios, que nos levantamos cuando hemos caído. ¿Sí? 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, dice el salmista, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene con su mano. Entonces, ya sea que estemos en pie hoy o que estemos caídos, necesitamos lo mismo. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos la gracia de Dios. Es hora de correr a ella. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. ¿Esto lo ves? Sí. Hay restauración para ese que está... Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, porque el apóstol Pablo acá dice, no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, al que ustedes perdonan, yo también. Entonces hay restauración. Aquí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Entonces hay restauración. Ahora hay restauración si hemos sido engañados por Satanás. ¿Sí? ¿Hay restauración? Si estamos cautivos de nuestra insensatez, si estamos cautivos por un mal testimonio, aún estas cosas, todas estas cosas, y muchas más. Si uno recorre 1 Corintios capítulo 6, hay una lista horrible ahí. Pero Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Entonces, claro que hay
restauración. Pero ¿dónde está la restauración? ¿En la victimización? No. La restauración está a los pies de Cristo. La restauración solo puede venir desde el Calvario. Esa es la restauración. Por eso que debemos orar y amar y servir a nuestro hermano, a nuestra hermana, para que ojalá hacerle más corto el camino al Calvario, para acompañarla, para acompañarlo. Mire cómo oraba Daniel. Él era un hombre justo, era un hombre piadoso. Sin embargo, cuando él comienza a orar, él dice: nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado con nuestros padres, no escuchamos a tus profetas. ¿Ven? Él era uno más. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver que esos pecados que están ahí a la vista también están en nosotros. Y es por eso que junto con el penitente nosotros podemos ir al Señor y pedir misericordia. Entonces, ¿hay restauración? Amén. Gracias a Dios hay restauración. Otra pregunta. Pastor, Sí. en la práctica, amar y servir a ese hermano o hermana, ¿cómo se debe hacer en la práctica? Amar, nos dice que amar a tu prójimo como a ti mismo. Todas aquellas cosas que quisiéramos para nosotros, las podemos hacer con nuestro hermano. Es una manera de amar. Amar no es consentir en el pecado. ¿Sí? Pero en ese sentido, claro, podemos hacer, no debemos dejar de amar. Si no tenemos ese mandato. No importa en qué situación esté mi prójimo. Yo te he mandado a amar. Punto. Y si yo no sé, vamos a suponer que yo no sé, entonces voy a los pies del Señor y digo: Señor, enséñame a amar. Ayúdame a amar a mi hermano, a servirlo. No lo va a amar ni no lo va a servir porque usted trate de investigar. No. Y si el hermano o la hermana comienza: no, es que sabe que fulano aquí, entonces usted, hermano, creo que debe hablar con esa persona. Y creo que debe confesarle esto al Señor. Yo no soy alguien con el cual usted pueda hablar, ni a quien usted deba confesarme algo. Y lo estás amando, y lo estás sirviendo, pero no estás consintiendo en su pecado.